Cordial saludo. Somos el grupo integrado por Neder Burgos, Nicolás Romero y Farley Carvajal de la especialización de finanzas públicas, adelantando el seminario de control y seguimiento de la gestión financiera que imparte la docente Hilda Esperanza González, dentro del cual nos corresponde analizar la efectividad de las citaciones que realiza el Congreso de la República a los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Citaciones que pretende ejercer un control político ante las falencias que pueda presentar un ministro y que merece un reproche político que pueda desencadenar una moción de censura, que es la sanción máxima que puede aplicar el Congreso de la República, separando del cargo al funcionario de la alta cartera ministerial, figura consignada en el numeral noveno del artículo 135 de nuestra Carta Magna. Para el actual gobierno, una vez iniciado, algunos ministros de sus primeras alocuciones dan indicativos hacia dónde pretenden direccionar sus carteras, como una nueva carta de navegación que propende el nuevo gobierno por ser una propuesta del cambio. Así las cosas, 18 días de posesionada como ministra de Minas y Energía, la doctora Irene Vélez en el Congreso Nacional de Minería celebrado en Cartagena de Indias el 1 y 2 de septiembre de 2022, hace su exposición invitando a los demás países al decrecimiento económico, abro comillas. Necesitamos exigirle también en el marco de esta geopolítica global a otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos, cierro comillas. De esta manera fue cobrando protagonismo por los medios de comunicación y además por los partidos de oposición, quienes pretendieron citar a debate de control político. Sumado a este primer error, surge un segundo error cuando se le pregunta cuánto era el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, a lo que la ministra Vélez respondió, abro comillas, en este momento estamos hablando de 10.000 billones, entonces es un déficit bastante grande y tenemos que resolverlo, cierro comillas. Salen a defender el presidente Petro las conversiones que hace el ministro Campo al indicar que eran 40 billones que divisó en los 4 trimestres, sí daba 10 billones tildado como un error aritmético por parte del presidente Gustavo Petro. Por si fuera poco, en visita que realizó en Suiza, en la ciudad de Davos, en foro internacional llamado World Economy Forum, allí la funcionaria aseguró que no se daría espacio a nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, por lo que hubo reacciones de todos los sectores públicos y políticos. Otra controversia que en la que se vio envuelta Vélez se dio cuando luego de que expertos lanzaran advertencias sobre las cifras que aparecían en el informe presentado a finales de diciembre por el ministro de Minas y Energía, titulado, abre comillas, Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa, cierro comillas, en el que se señaló que en Colombia había reservas de petróleo y gas hasta el 2037, contrariando el informe existente del gobierno anterior que indicaba que solo hasta el 2029 habría existencias de petróleo. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco Lloreda, explicó que las reservas se dividen en tres tipos: reservas probadas, probables y posibles. Lo que la ministra hizo fue juntarlas todas y dar un porcentaje equivocado. Pero solo este informe adolece de esta veracidad, sino que fue presentado por la supuesta participación de Belisa Ruiz, quien fuera viceministra de Minas, pero quien no aceptó haber firmado este documento, dice haberse enterado de dicho documento cuando salió a la luz pública, según entrevista de Caracol Radio. Sumado a esto, el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, no reconoce el informe de reporte de reservas. Es diferente el informe que se presentó cuando dejó su cargo. En situación similar, la presidencia de Naturgas, Luz Estela Burgos, precisa que debe aclararse el informe. Es diferente el informe de reservas y el de recursos. Uno es el que está comprobado y el otro el de posibilidades. Toda esta serie de imprecisiones impulsaron a que el miércoles 31 de noviembre se adelantó en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura a Irene Vélez, propuesta por 35 congresistas pidiendo la moción de censura, la cual se fundamentó en 4 puntos. Primero, genera pánico económico. Segundo, volatilidad de las tasas de cambio. Tercero y cuarto, ante los dos incumplimientos de las funciones de su cargo. Lo que finalmente, el 6 de diciembre del 2022, en votación del Congreso arrojó una votación de 132 por el no y 24 por el sí. La plenaria de la Cámara de Representantes decidió negar la moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien había sido citada por el Centro Democrático y Cambio Radical.
Con esto queda demostrado que la figura de la moción de censura siempre será la herramienta buscada por la oposición, que es la equivalente con las minorías del Congreso, pero por su naturaleza de oposición no alcanzará a obtener los votos para tal aplicación, por tratarse de mayorías, puesto que públicamente se vislumbra que los partidos políticos se acomodan al ganador en las elecciones presidenciales para obtener los beneficios de cargos públicos y diferentes contratos de proyectos de inversión en las regiones a la que pertenecen cada integrante de los partidos que hace coalición de gobierno, demostrando esto anterior con la historia del Congreso, que jamás ha aplicado una moción de censura a ministro alguno. Esperamos haber sido claros con la presente exposición. Muchas gracias.